vamos ahora a platicar sobre algo que, pues, si a usted no le ha pasado, creo que no le va a salir de sobra. Es importante saberlo, porque está ocurriendo pues, propiamente en todo el planeta, y tiene que ver con el hecho de que cada vez hay más mamás, más madres, las cuales abandonan a sus hijos. Es un fenómeno que de entrada uno pensaría que sería pues ilógico, sobre todo de las mamás, abandonar a los hijos. Pero ¿por qué lo están haciendo? ¿Quiénes lo están haciendo? Me comunico con la maestra Arlene Ramírez Uresti. Ella está en el Estado de México, en la República Mexicana. Es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, en el campus del Estado de México. Es maestra en estudios humanísticos por el TEC de Monterrey, maestra en diplomacia por la Universidad de Norwich, en Vermont, y bueno, pues ha trabajado mucho en fenómenos sociológicos contemporáneos, asuntos nacionales, internacionales, en cuestiones de ética, de política, y bien, pues tiene amplísimos conocimientos, y a través de Skype vamos a conversar con ella, así que la vamos a saludar. Maestra Ramírez Uresti, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, don José? Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Este, la veo que está usted ahí con su computadora y Así con es. nuestros instrumentos para podernos ver en vivo desde el Estado de México. Le agradezco mucho. Es Maestra, un placer. gracias. Entonces es cierto, es real que cada día más mujeres, madres, están abandonando sus hijos a nivel planetario. Sí, fíjese que, don José, que desde el año 2000 se ha venido, bueno, el 2000 digamos como referencia no es el parteaguas contundente, pero sí en esta última década se han visto cambios en los patrones sociales muy importantes. Ujú. En la última década, conforme se ha acentuado el cambio en los flujos migratorios internacionales y conforme se ha ido también dando una mayor integración económica, el empobrecimiento de los países, sobre todo en vías de desarrollo, se ha hecho mucho más agudo que en otros momentos de la historia. Y eso entonces ha generado que la institución social por excelencia, que es la familia, tenga un cambio radical en su estructura y en el juego de roles que se había estado dando. Ujú. Paralelamente, hay un fenómeno muy interesante en las sociedades latinoamericanas, particularmente en la de México y en algunas otras que han sido matriarcales desde el inicio de su historia, Ujú. porque la mujer se ha tenido que incorporar a esta base laboral Sí, con el fin no solamente de mejorar el nivel de vida, sino de supervivencia. sí. Y eso ha hecho que las mujeres contemporáneas en México, en América Latina y en algunas sociedades también de la parte baja de Europa, en España, por ejemplo, en Portugal, en donde es muy similar el esquema familiar, las mujeres cada vez más se tengan que llegar a centros de trabajo y tener 2 o 3 jornadas laborales a la semana, además de su rol tradicional de educadora, formadora, ama de casa y esposa. Ujú. Entonces, ha habido 3 causas que hemos identificado a través del análisis de 2005 a la fecha, 3 causas principales que llevan al abandono de hogar en las Sí. mujeres latinoamericanas. La primera es la causa evidente, que es la causa económica. Ujú. El hecho de tener un buen número de mujeres que salen del hogar con el objetivo de buscar una mejora económica para la familia Ujú. Sí. y años después, ¿no? 2 o 3 años después, regresan a buscar a los hijos. Estas mujeres que salen del hogar por causas económicas son mujeres que generalmente no dejan a los hijos con la pareja, son mujeres que dejan a los hijos
con los abuelos o con los tíos, los dejan encargados temporalmente Sí. y salen de sus centros de sociales, ¿no? De sus ciudades o del país incluso, para buscar mejores Ujú. oportunidades. Mandan por los hijos un par o 3 años después, o ellas regresan por ellos porque el Sí. plan en el corto plazo y en el mediano plazo era solo ir a buscar Ujú. provisión. Ujú. La segunda causa son causas psicológicas o emocionales, y en estas causas está violencia intrafamiliar, ya sea física, emocional o psicológica, Sí. y esto aunado a un desfase del rol, es decir, la mujer que es maltratada no Ujú. regresa al hogar Sí. porque la fuga, la salida del hogar es una fuga, es un escape para ella. Es Ujú. solamente cuestión de supervivencia. Y en estos casos, que son los casos más dramáticos, podríamos nosotros pensar que las mujeres sería imposible pensar más bien que una mujer que tiene una pareja golpeadora o que tiene una pareja adicta o que tiene una familia o una relación de pareja totalmente disfuncional, deje a los hijos encargados con esa pareja. Ujú. Pues resulta que estas mujeres que dejan a los hijos con las parejas disfuncionales son mujeres que han tenido una baja autoestima, un historial de maltrato desde la infancia y que huyen totalmente, no solamente al compromiso y a la responsabilidad, sino a lo que implica el vivir el rol de madre. Algunas de estas mujeres encuestadas a través de algunas facilidades que nos ha permitido el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, Ujú. en México, estas mujeres dicen, bueno, yo me fui del hogar, en la mayoría de los casos, porque ya no quería que mis hijos vieran que me maltrataban. Ujú. O me voy del hogar, o me fui de mi hogar para que mis hijos no vieran un mal ejemplo. Y al preguntarle a estas mujeres por qué entonces deciden dejarlos con sus parejas, las mujeres dicen simplemente que es un escape a la realidad. Estas mujeres no regresan por los hijos, ¿No regresan por los hijos? no regresan por los hijos. Pero, maestra, una pregunta. Si en el primer caso, me imagino que en general no ha de ser nada fácil para una madre para buscar un trabajo, dejar los 2, 3 años con algún familiar, como dijo usted, y no necesariamente el papá, si es que hay papá por ahí. Ujú. En el segundo sí me llama mucho más la atención el que la mujer pues ya no regrese por los hijos que finalmente me imagino que en la mayoría de los casos no son los que las golpean, en la mayoría de los casos. Así es. Entonces, ¿qué se da adentro en eso que pues históricamente hemos entendido como que las madres son capaces de hacer lo que sea por la vida de sus hijos y dónde se rompe para que ya no regresó? Así es. Es una situación muy, muy difícil, de un trauma emocional bastante fuerte. La mujer que no regresa por sus hijos no regresa porque simplemente no se concibe a sí misma como madre. Es una mujer que ha caído en la negación total de ese rol Ujú. y que busca su propia sobrevivencia emocional. Ella no se ve con un apego emocional a los hijos, tampoco desarrolla un apego ni siquiera a la estructura familiar. Es decir, hay mujeres que tienen un apego a los hijos y que salen con los hijos para buscar otra pareja o para buscar ya con una pareja hacer otra familia. Ujú. Sin embargo, estas mujeres que ya no regresan porque han sido maltratadas, porque han sido minimizadas, porque no tienen una autoestima sólida, porque no tienen estudios, ¿no? Son mujeres que salen a cambiar de vida totalmente. Es decir, para ellas en esta visión es renacer a algo más que no es lo que tenían y les causaba tanto dolor. Las mujeres que Sí. dejan a los hijos Ujú. en estas condiciones son mujeres que han desarrollado eh, una deformación de su propio rol. Ujú. Es lo que usted usó la palabra. Es una deformación, yo no soy el experto, es la experta, pero me suena antinatura, ¿no? El que Así es. una madre, porque me imagino, y usted me dirá, ese segundo grupo de mujeres, pues se lanzan por la vida y al rato se van a enrolar con otro señor
y en Así una de es. esas a lo mejor terminan teniendo un hijo o Otros dos, hijos. y entonces uno dice, Así es. bueno, ¿cómo pudiste dejar a los otros? O sea, Claro. no tienes el menor remordimiento, sentimiento, amor, ni nada por ellos, y tiempo después, pues ahora tienes otros con otro. Así es, y pasa muy frecuentemente. En estas nuevas familias que ellas hacen, entonces tratan de subsanar todo aquello que les causó un tremendo trauma. Es una deformación, no solamente Sí. de la psique, sino de la percepción propia del ser Ujú. social. Sí. Y es una deformación porque Ajá. no solamente naturalmente, como usted muy bien apunta, el rol de la mujer es materno porque ella es la que pare a los Ujú, hijos. ujú. Y Así en ese es. sentido, el instinto natural sería de protección y de cobijo. Estas mujeres que abandonan y no regresan son mujeres que ese instinto simplemente no se dio y no existió por factores sociales, emocionales, fuertes, que eliminaron totalmente esa parte del rol. Ujú. Bueno, pues es un caso como difícil de pasarse el bocado, ¿no? Por Entender supuesto, qué está sucediendo. Este, claro. y Y el el tercer tercer grupo. grupo Sí. es el grupo de mujeres que salen del hogar por cuestiones sociales. Y las cuestiones sociales nosotros las hemos ubicado como cuestiones de manejo de un doble rol. Son las mujeres profesionistas que tienen un trabajo, que proveen, pero que al tiempo se perciben superiores al hombre y deciden terminar por cualquier razón, Ujú, principalmente porque en este rol ellas empiezan a controlar más la relación de familia. Son ujú. no solamente las que traen el mayor ingreso a la casa, sino que son además las que toman las decisiones, las que educan a los hijos y las que en esa disyuntiva deciden irse del hogar, en la mayoría de los casos con los hijos, Ujú. o irse para tener una vida profesional mucho más exitosa y ven a los hijos en este sistema de visitas que antes se tenía cuando una pareja se divorciaba Ujú. por parte del padre. Sí. Son mujeres que además pueden abandonar el hogar, no necesariamente de forma física, son Ujú, mujeres que abandonan el hogar de forma emocional, que no se hacen cargo de los hijos, ujú. que tienen toda una red de ayuda para poder sacar adelante a los hijos emocional, intelectual y en formación, pero ellas no se hacen cargo de los hijos. Los tienen, se mantienen quizá en la pareja, pero en realidad no desarrollan el rol de madre. Ujú. Ahora, esto suena, bueno, primero es una realidad triste, Así pero es. también es un contrasentido que ya lo acabamos de comentar. Eh, en materia de números, si es que existen, ¿qué tanto está subiendo este tipo de mujeres porcentualmente contra las que, vamos a decir, están en lo normal? Bueno, pues el total, incluyendo los tres grupos, Sí. tiene un incremento del 45% por ¿Qué? año. Así es, ¿45% por año? incluyendo los tres grupos. Así es, si tomamos en cuenta Wow. las cifras de divorcio anuales que ha reportado el Distrito Federal, el Estado de México y otros tres estados como Michoacán, Nuevo León y Chihuahua, vemos que el número de mujeres, estamos tomando en cuenta aquí, por ejemplo, la estadística que nos lleva Michoacán con un número importantísimo de mujeres que han estado migrando en los últimos años, Sí. ¿no? Chihuahua, la misma causa. Es un número aterrador. Hay que tomar en cuenta que esos tres, o sea, ese 45% está dividido en esas tres causas y Ujú. en este lapso digamos, es el acumulado por esta década. Bueno, Es un número importante si tomamos en cuenta que las causas de divorcio cada vez son menos divorcios forzosos, sino divorcios voluntarios. ujú. Y eso nos ha permitido también ver de esos divorcios voluntarios quién es la que promueve el divorcio. Y son las mujeres. Son las mujeres. Ahora, aunque parece que nos salimos tantito del tema, pero no, déjeme tomar este último punto que estamos hablando del divorcio. Usted me acaba de decir, y así lo acabamos de ver quienes la están siguiendo, que quienes principalmente están promoviendo el divorcio de la pareja son las mujeres.
Me imagino que ha de haber alguna motivación de fondo para que las mujeres, como dicen, de estos tiempos, de hoy, este, pues hayan llegado a esa, yo no sé si evolución o involución, Ujú. y ellas sean las que, pues fíjate, Juanito, que ahí te las ves porque ya no te quiero ni ver y nos vemos en el juzgado tal día para firmar y adiós. Oye, pero adiós. ¿Qué pasa? Bueno, hemos identificado dos causas principales. La primera es el fácil acceso al trámite de divorcio. El divorcio ahora se ha convertido en un trámite expedito, Ujú, rápido, que no solamente en México, sino en otras partes del mundo, no tarda en este momento más de un mes y medio en promedio para concluirse cuando es un divorcio voluntario. ujú, Y en segundo lugar, todo el esquema de protección hacia la mujer. Eso ha favorecido mucho que la mujer se sienta no solamente más cobijada por el Estado benefactor, sino por las leyes. Y en situaciones en las que antes la mujer no tenía otra opción más que aguantarse, porque ujú, no había ni una legislación que la protegiera, ni resguardara sus derechos, ni viera por esos hijos que van a quedar ahora desprotegidos. ujú. Hoy en día es mucho más fácil el acceso a la justicia y la equidad de género. Sí. Entonces, eso ha detonado, por supuesto, el número de divorcios promovidos por las mujeres. No quiere decir que antes no existiera, lo que pasa es que la mujer antes no tenía las garantías Sí. legales que tiene ahora y Ujú, tampoco tenía toda esta red de información que le dicen tienes derecho a estos, a estas, sí. a esta cobertura o a esta protección por parte del Estado mismo. Sí. Pero también me imagino que significa, entre la primera parte de la conversación que hemos tenido de las tres causas de abandono de las mujeres a los hijos, y también esta forma en que las mujeres, como usted dice, son las que mayoritariamente promueven el divorcio. eh, Más allá de las facilidades y las protecciones que da el Estado y todo esto que es real, de alguna forma me imagino que quizás el concepto de lo que es la unión de dos personas para vivir bajo una fórmula legal o eclesiástica o las dos, pareciera que en el fondo eh, pues las relaciones quizás ahora, no sé, se toman con mayor ligereza, saber qué sale, pues a lo mejor pues realmente no estoy tan enamorado, o sí O tan lo, seguro. o tan seguro, o vamos a Claro. ver si camina. Es así como una especie de déjeme darle una vuelta al coche a ver si se lo compro y después de una Exacto. hora se lo regresan. Mire, sucede, yo he identificado dos cosas importantes aquí. La primera es el cambio y la adopción de patrones culturales que están totalmente contrapuestos al sistema matriarcal. Ujú, Esta adopción de patrones culturales implica, por supuesto, el hecho de que cada vez las parejas jóvenes deciden primero vivir juntos ujú, y después contraer matrimonio, sí. o en muchos de los casos vivir juntos por un buen tiempo. Ahí vienen los hijos, no se concreta la unión marital y entonces hay una separación. Ujú, Y en el segundo caso que yo he identificado es también una educación con un doble discurso. ujú, Las mujeres contemporáneas hemos estado educadas ahora para ser madres, amas sí, de casa, atender al hogar y demás, pero también para insertarnos en la base laboral. sí. Entonces las mujeres recibimos por dos tipos de discurso totalmente contrapuestos. Ujú, Por un lado, el que tienes que trabajar, ya no digamos educarnos o ir a la escuela, porque en muchos casos sigue siendo sin educación, pero tienes que trabajar porque sí. hay que aportar y hay que traer recursos al hogar. Y por otro lado, si eres una mujer profesionista, pues tienes que trabajar y como ya fuiste a la universidad, tienes que incorporarte a Ujú, una empresa o a la vida laboral y después tienes que estudiar y tienes que como seguir un cauce totalmente opuesto a lo que ujú, es el cauce de una mujer que antes estudiaba, pero se casaba, tenía hijos y se quedaba en el hogar.
Ujú. Y estos patrones, lo que ha estado sucediendo es que estos patrones que viven las mujeres contemporáneas son patrones que aprendieron de sus madres. O sea, no son patrones que estén saliendo por generación espontánea, son patrones que vienen de esta generación, ¿no? De la liberación femenina de los 60s o los Sí. 70s, que han tenido ya hijas que están en la edad adulta hoy en día y que son las mujeres que están fracasando recurrentemente en el Ujú, matrimonio. ujú. Estos patrones van a llevar, por supuesto, a una nueva adquisición del rol de la mujer que vemos hoy en día. Las niñas y los niños lo que están aprendiendo es que los padres trabajan y los niños se llevan a la guardería. Así es. Entonces, cuando ellos Sí, crezcan, sí. pues si se casan y tienen hijos, lo más natural Claro, será claro, llevarlos a la guardería. claro. Repiten el patrón. Exactamente. A lo mejor le va a parecer que estoy exagerando, pero adrede. No nos estaríamos asomando apenas a un cambio importante en el cual la relación entre hombres y mujeres, siempre digo, no todos, pero en términos generales y por todo esto que se ha aprendido, al final de cuentas está desapareciendo el concepto de del matrimonio, el amor, la relación, etcétera, etcétera, para llegar pues simplemente a una especie de mientras la pasamos bien tú y yo, perfecto. Y cuando Claro. ya nos aburrimos, pues nos salimos del cine. Claro, fíjense que hay un sociólogo, filósofo polaco, Zygmunt Bauman, Sí. que tiene un libro interesantísimo sobre él le llama social liquidity. Y esta sociedad líquida, él la percibe como una sociedad que a través de la globalización y de elementos tecnológicos han estado llevando como el cauce del río causas y patrones culturales de cualquier parte del mundo hacia cualquier lugar y hacia cualquier parte. Y la propuesta que él hace en términos sociológicos es muy interesante porque habla también del liquid love, este Ujú. amor líquido que Amor se líquido. escapa como entre las manos, como el agua, y dice, Sí. estos patrones culturales son cada vez más fácil de adoptar, Ujú. pero es como cuando tú ves el río pasar, o sea, te mojas, pero ni siquiera puedes tomar el agua, ni Ujú. siquiera puedes paladear el agua, y solamente te quedas con la pasadita de agua que, Ujú. que, que Sí. alcanzaste a tomar. Ujú. Y esa analogía que él hace sobre los patrones culturales, la vemos no nada más cada vez más en América Latina y en el resto del mundo, sino que la vemos tan fácilmente como cuando alguien se conecta a internet y puede ver los fenómenos culturales, ¿no? Y tomar una percepción de ellos sin necesariamente ser la adecuada Ujú. o la que se adecúa a su propia realidad, que es Sí. lo que ha estado pasando en América Latina. Vemos cada vez más adopción de patrones externos a toda esta estructura familiar que se tuvo muy cuidada durante el siglo XX y Sí. que ahora ha estado muy expuesta, no nada más por los medios de comunicación y por la rapidez de las tecnologías de información, sino también porque las mismas actividades culturales, sociales y políticas son totalmente extranjeras. Y Ujú. entonces ya no nada más hablamos, ¿no? Usando anglicismos o términos totalmente fuera de Sí. nuestro patrón cultural original, sino que además estamos reproduciendo modelos que no necesariamente son los más adecuados, ni los que van a llevar a una sociedad bien consolidada de valores y que pueda finalmente ponerle fin a toda esta ola de caos que hemos estado viviendo en los Sí. últimos años. Sí. Una última pregunta, aunque el tema, por supuesto, es amplísimo, pero bueno, nos queda vida todavía para otras ocasiones. Pero para las personas que le están viendo y escuchando y que a lo mejor andan en el momento en que me caso, no me caso, le digo que sí, le digo que no, ya le vi los defectos, se los voy a aguantar, no se los aguanto, o el clásico de lo voy a cambiar, o la voy a Claro. cambiar, o el hombre que siente que la química del amor, que usted conoce de ese asunto obviamente, me hace sentirme empujado totalmente a poseer a esa mujer, Sí. y después pues la química va desapareciendo. ¿Qué es lo que les recomienda
tomando en cuenta todos estos factores, unos que distorsionan por la química y otros Ujú. también por estas realidades. Yo creo que el matrimonio y la relación de pareja se deben asumir como un proyecto de vida. Cuando uno emprende cualquier tipo de proyectos, tienes que poner en una balanza pros y contras. Sí, Todas las relaciones humanas, absolutamente todas, incluso homosexuales, heterosexuales, en unión libre, pareja formal, etcétera, todas tienen retos, todas simplemente por el hecho de ser dos seres humanos con formación diferente, tienen un reto implícito. ujú, El proyecto de vida de la familia es un proyecto que tenemos que rescatar ujú, y tenemos que salvar por nuestro propio bien, por el bien de las generaciones futuras, pero de las inmediatas también. sí, La familia se tiene que reivindicar a ella misma en su percepción y en la percepción que nosotros y el valor que le damos a la familia. ujú, Y yo creo que todas las personas que tengan la intención o el deseo de emprender este proyecto deben de pensar primero que nada en el compromiso social que implica la familia, ujú, el impacto que tendrá en la comunidad, aunque parezca cliché o idealista, sí, y en pensar qué vamos a hacer con los hijos y con lo que derive de este compromiso, ujú, porque no es sencillo, no ujú, es fácil emprender un proyecto familiar, ujú, sin embargo es maravilloso. Y yo creo que esa oportunidad que nos pide la familia hoy en día de ser rescatada en valores, en educación, en formación, necesita una atención urgente. No podemos emprender un proyecto de familia basado en cuestiones subjetivas, sino más bien en qué tanto estoy dispuesto a dar y qué tanto le voy a invertir al proyecto, ujú, en tiempo, en calidad, en emoción, en presencia, sí, y que estoy dispuesto también a ceder en esa parte de la inversión. ujú. Pues es, si antes era difícil, me da la impresión que ahora es más difícil. Y simplemente para no quitarle más tiempo, allá en el Estado de México, muchas gracias, maestra, pero el punto es que estaba yo mientras la escucho recordando que la historia, y usted lo sabe mejor que yo, pues hubieron muchos siglos donde no había normas ni reglas y la gente pues andaban unos con otros, ahora sí que a Ujú. voluntad de lo que se me antoje o lo que desee. Y así se vivieron, insisto, siglos, si no es que miles de años. Así es. Después empezamos a entrar en una especie de normatividad de la familia ideal que ha Ujú. durado algunos siglos Sí. y ahora estamos viendo esta disolución de la esencia de lo que es la familia. Ujú. Y me pregunto, ¿no será que así como hablan del clima y el calentamiento Sí, y cosas claro. parecidas, ¿no será que estamos entrando en una etapa lenta, pero estamos en ella, en donde el concepto que conocimos eh, anteriormente esté en proceso de desmoronarse y de ahí surja, yo no sé si volver al pasado, pero con instrumentos nuevos, donde no había reglas, Ujú. o salga de ahí otro tipo de contacto, de relación entre hombres y mujeres? Claro, estamos viviendo la metamorfosis de una de las instituciones sociales más importantes. Ya se ha hecho o ya ha ocurrido con otras instituciones, la administración pública, el gobierno, la economía, se ha transformado en muchas ocasiones a Ujú, través de la historia. ujú, La familia, como usted muy bien apunta, ha sido la institución social más estable, entre comillas, y que ha tenido un periodo mucho más largo de ujú, permanencia con esas características con las que surgió. sí, Y hoy en día estamos viendo, no solamente por esta parte del factor de la mujer, ujú, sino también por estas nuevas familias que se están haciendo legales alrededor del mundo. ujú, sí, También hay que reglamentar sobre eso, también hay que legalizar eso, también hay que adaptarse a nuevos roles, ujú, a una transmutación de roles, a generar nuevos roles. Por supuesto, la familia tendrá que ser en el siglo XXI una familia totalmente diferente
a la familia que conocimos en los siglos anteriores, Sí, por el simple hecho de que se inserta a este juego de roles y a esta dinámica dos figuras que antes legalmente no existían en la participación. Una que es la mujer sí, y otra que son estas familias con diversidad sexual sí. que pueden adoptar, que se pueden casar y que en ese sentido están entrando a una dinámica familiar que no estaba hecha para este tipo de familias con más diversidad. Así es. Aunque bueno, históricamente me imagino que usted coincide que eh, mujeres con atracción hacia mujeres y hombres con Claro atracción que hacia sí, hombres, siempre ha bueno, existido. nos vamos miles de años atrás, ¿verdad? Por supuesto. Eh, Por ah, supuesto, solo que a lo mejor antes no querían adoptar o no querían casarse o no querían tener un crédito junto, mancomunado. Y ahora estas exigencias legales, ¿no? Y de cuestión de evolución en materia de derechos humanos, pues sí han hecho, por supuesto, sí. que se destape algo que durante mucho tiempo estaba un poco velado y hasta cierto punto este, fuera del marco social permitido, digámoslo así. Así es. Pues le agradezco mucho este, la explicación muy detallada, muy amplia, y es pues, como se le dice, es un hecho de la vida, un fenómeno de la vida, un camino de la vida que es importantísimo entre los seres humanos y que está tomando estos cambios impresionantes que usted nos ha platicado, maestra, bueno, pues este mediodía, y que, pues, ojalá que teniendo las cosas tan claras, tomemos las decisiones sin apasionamientos desmedidos, sin influencias innecesarias o simplemente por el hecho de pues a ver a qué sabe, vamos a jugar a que nos casamos y nos divorciamos. Y ahí nos la Así es, llevamos y los niños pues luego no nos quejemos que nos salgan unos zetas. así es. Sí, claro. Así es, don Bueno, José. pues maestra, me da mucho gusto saludarla, Igualmente, y, igualmente, de y verdad. gracias a estas tecnologías que usted hablaba, pues nos estamos viendo a muchos cientos de kilómetros de distancia. Es la bondad de las tecnologías. Así es, las cosas buenas y las no tan buenas, y le envío una felicitación, muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer, don José. Muchas gracias. Gracias, que le vaya bien, maestra, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora a platicar sobre algo que, eh, pues, si a usted no le ha pasado, creo que no le va a salir de sobra. Es importante saberlo, porque está ocurriendo pues, propiamente en todo el planeta, y tiene que ver con el hecho de que cada vez hay más mamás, más madres, las cuales abandonan a sus hijos. Es un fenómeno que de entrada uno pensaría que sería pues ilógico, sobre todo de las mamás, abandonar a los hijos. Pero ¿por qué lo están haciendo? Quienes lo están haciendo. Me comunico con la maestra Arlene Ramírez Uresti. Ella está en el Estado de México, en la República Mexicana. Es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, en el campus del Estado de México. Es maestra en estudios humanísticos por el TEC de Monterrey, maestra en diplomacia por la Universidad de Norwich, en Vermont, y bueno, pues ha trabajado mucho en fenómenos sociológicos contemporáneos, asuntos nacionales, internacionales, en cuestiones de ética, de política, y bien, pues tiene amplísimos conocimientos, y a través de Skype vamos
a conversar con ella. En algunas sociedades, también de la parte baja de Europa, en España, por ejemplo, en Portugal, en donde es muy similar el esquema familiar, las mujeres cada vez más se tengan que allegar a centros de trabajo y tener 2 o 3 jornadas laborales a la semana, además de su rol tradicional de educadora, formadora, ama de casa y esposa. Ujú. Entonces, ha habido 3 causas que hemos identificado a través del análisis de 2005 a la fecha. 3 causas principales que llevan al abandono de hogar en las Sí. mujeres latinoamericanas. La primera es la causa evidente, que es la causa económica. Ujú. El hecho de tener un buen número de mujeres que salen del hogar con el objetivo de buscar una mejora económica para la familia, Ujú. Sí. y años después, ¿no? 2 o 3 años después, regresan a buscar a los hijos. Estas mujeres que salen del hogar por causas económicas. Así que la vamos a saludar. Maestra Ramírez Uresti, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, don José? Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Este, la veo que está usted ahí con su computadora y Así con es. nuestros instrumentos para podernos ver en vivo desde el Estado de México. Le agradezco mucho. Es Maestra, un placer. gracias. Entonces es cierto, es real que cada día más mujeres, madres, están abandonando sus hijos a nivel planetario. Sí, fíjese que, don José, que desde el año 2000 se ha venido, bueno, el 2000 digamos como referencia no es el parteaguas contundente, pero sí en esta última década se han visto cambios en los patrones sociales muy importantes. Ujú. En la última década, conforme se ha acentuado el cambio en los flujos migratorios internacionales y conforme se ha ido también dando una mayor integración económica, el empobrecimiento de los países, sobre todo en vías de desarrollo, se ha hecho mucho más agudo que en otros momentos de la historia. Y eso entonces ha generado que la institución social por excelencia, que es la familia, tenga un cambio radical en su estructura y en el juego de roles que se había estado dando. Ujú. Paralelamente, hay un fenómeno muy interesante en las sociedades latinoamericanas, particularmente en la de México y en algunas otras que han sido matriarcales desde el inicio de su historia, Ujú. porque la mujer se ha tenido que incorporar a esta base laboral Sí, con el fin no solamente de mejorar el nivel de vida, sino de supervivencia. sí. Y eso ha hecho que las mujeres contemporáneas en México, en América Latina y en algunos